Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar la primera clase del curso de diseño de plantas agroindustriales y que básicamente es una introducción a varios conceptos que vamos a desarrollar en el semestre. ¿Cuál es la definición del diseño de plantas agroindustriales moderno? Es un trabajo de gestión que involucra a todas las ramas de la ingeniería. Eso implica, por ejemplo, tener profesionales de arquitectura, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, agrónomos, ¿no? Pero quien, digamos, lidera el diseño de plantas en la agroindustria viene a ser el ingeniero agroindustrial. El resto de profesionales serían más que todo un soporte de contribución con las profesiones que tienen, ¿no? El arquitecto básicamente lo que haría sería contribuir en darle forma al espacio, el ingeniero civil con la información proporcionada por el arquitecto y supervisada por el ingeniero agroindustrial, empezaría pues a hacer el análisis estructural, desde luego analizando la información que el arquitecto le va a proporcionar. Es así que dimensionaría, por ejemplo, estructuras, podrían ser cimientos, zapatas, podrían ser columnas, vigas y todos los elementos estructurales que tenga la planta, ¿sí? El material que puede ser utilizado en el diseño de la planta muchas veces puede ser, por ejemplo, material noble, fierro, cemento, y también otro tipo de material que básicamente son perfiles estructurales tipo H, I, ¿no? y que son utilizados en plantas modernas que pueden crecer, ¿no? O sea, que se pueden ampliar. La recomendación general para el diseño de una planta es esa, ¿no? Que en cierto momento, cuando se incremente la demanda del producto, esta pueda crecer y también pueda adaptarse a los cambios que el mercado exija. Con ese conocimiento que uno tiene, el diseño de plantas es bastante complejo. Ustedes como estudiantes en el curso van a utilizar diferentes herramientas, ¿no? Asignaturas de ciencias básicas, asignaturas especializadas, asignaturas específicas. En cada capítulo vamos a ir viendo qué herramientas vamos a utilizar de estadística, de dibujo de ingeniería de procesos, también asignaturas como economía, control de calidad y etcétera. Es una actividad multidisciplinaria y desarrollan un proceso de planeación, ¿no? Hay que planificar el documento para la toma de decisiones posterior, la expansión posible de la planta, los ordenamientos internos que puedan existir o hacer reajustes vinculados directamente con los miembros de la empresa. Este es un concepto moderno de diseño de plantas agroindustriales que muchos autores, muchas empresas están utilizando en la actualidad, ¿no? Y básicamente se ha obtenido de un grupo que es el EQS, que desarrolla este tipo de proyectos. En lo que respecta a los resultados a esperar, es importante conocer el número de líneas de producción que se requiere para satisfacer una demanda. En la asignatura van a desarrollar un proyecto semestral de diseño de una planta, cuyo título va a ser un estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de algún producto
en algún lugar de la región Apurímac, de una provincia o de un distrito. Entonces se les había mencionado de que ya busquen un tema para la próxima semana que vamos a tener una reunión, ¿no?, en las clases. Nuevamente les repito que sería un estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta, por ejemplo, hojuelas de quinoa, la planta procesadora de hojuelas de quinoa, en la provincia de Andahuaylas. Ese sería un ejemplo. De preferencia, no elijan muchos productos, elijan una sola materia prima y un solo producto, porque de lo contrario, desarrollar el diseño de la planta por líneas de producción va a ser un poquito más complicado, ¿no? Eso ya yo lo dejo a criterio de ustedes, si toman en cuenta la recomendación que se les está dando. También, como resultado, esperamos cuánto de personal vamos a utilizar, ¿no?, en la planta. Vamos a tener profesionales trabajando en la planta, como jefes de planta o asistentes de producción, técnicos y también el personal obrero. Ese número de personas se calcula en función de la capacidad de producción de la planta, y también vamos a hacer uso de la antropometría y la ergonometría de algunos elementos fijos, elementos móviles y lógicamente también de las personas. Como referencia les voy a compartir en el Google Drive, porque es bastante pesado el archivo que yo tengo, que es el libro de Neufert, que es una arquitectura básica que se utiliza en el diseño de plantas. También vamos a ver el espacio, las áreas que se requieren para instalar la planta. Hay métodos como la técnica de Gerchet, el análisis de proximidad de áreas, que básicamente utiliza geometría sencilla para determinar las áreas de proceso y las áreas administrativas o de mantenimiento que vamos a tener en la planta. También hay que ver la organización de la planta y que va a estar basada en una lógica de producción. Hay diferentes métodos de producción en planta para administrar la demanda, ¿no? Entonces, en la administración de la demanda se puede hacer, por ejemplo, el seguimiento, que sigue la curva de la demanda, la nivelación, que saca un promedio de toda ella, y la combinación, que combina nivelación y seguimiento. Eso más que todo se ve en la asignatura de planeamiento de la producción agroindustrial. También es importante hacer el presupuesto. Es el costo planeado de implementación, que básicamente lo vamos a desarrollar haciendo uso de una hoja de metrados y haciendo uso también de un programa peruano que ha sido diseñado por un ingeniero cusqueño, que es el famoso S10, ¿no?, que nos permite trabajar a nivel de partidas, metrados, y hacer un análisis de precios unitarios de las partidas que vamos a considerar en el diseño de la planta. No olvidemos que al momento de diseñar la planta tenemos que ver la arquitectura, las estructuras, las instalaciones eléctricas, sanitarias, instalaciones de gas y también el equipamiento de las líneas de producción y una serie de detalles que vamos a ir definiendo uno a uno conforme avancemos en el curso. ¿Qué más vamos a aprender? Vamos a determinar el tamaño y la localización de la planta. Existen técnicas diversas para calcular la capacidad de la planta. Normalmente trabajamos con un horizonte de 10 años para hacer la proyección de producción en la planta a partir de la información que obtenemos de la cantidad de materia prima disponible y la demanda insatisfecha, ¿no? Y muchas veces hay que utilizar con un porcentaje de esa demanda insatisfecha, ¿no?
Bien, les decía que podemos trabajar con un número de líneas de producción y también con un número de personas requeridas, ¿no? Aunque actualmente se está viendo que las plantas son ya modernas, son plantas automatizadas que básicamente trabajan con PLCs o con software como es el LabVIEW, el SCADA, que en la sala de proceso prácticamente ya no hay personas, ya no hay personal. Donde sí uno ve personal es en las áreas de materia prima, envase, embalado y también en control de calidad. Otro aspecto que debemos recordar es que vamos a hacer nuestros modelos en 2D y en 3D. El programa que vamos a utilizar, porque no tenemos acceso al centro de cómputo este semestre, mínimamente va a ser el AutoCAD. El Google SketchUp también, que no requiere mucho, y básicamente esos dos programas. Hay otros programas que sirven, pero el fundamental es el AutoCAD. Para lo que respecta a diseño de plantas en ingeniería agroindustrial, tenemos un software que es el Autoplan 3D. Es un software que te permite poner tuberías, equipos que ya están modelados en 3D. Y si no tienes el modelo, pues tienes que dibujarlo en 2D y así como hacíamos en dibujo de ingeniería, lo modelamos en 3D a nuestro gusto, ¿no? Podemos elevar columnas, podemos poner vigas, podemos hacer zapatas, podemos modelar también marmitas, podemos modelar diferentes equipos. Eso toma tiempo, pero se hace con la finalidad de ver, digamos, cuál va a ser la versatilidad de la planta y para no cometer errores ya en la ejecución, ¿no? Una vez construida la planta, ya es complicado hacer modificaciones. Otro aspecto que vamos a evaluar también es la localización de nuestra planta. Tenemos que determinar el lugar más apropiado para la construcción de una planta y esta decisión a veces es compleja. Tenemos que hacerlo a nivel, por ejemplo, de toma de decisiones, ¿sí? Para eso se hace un análisis preliminar, se buscan alternativas a nivel macro, se buscan alternativas a nivel micro y se evalúan. Y finalmente se elige en dónde se va a instalar la planta. Por ejemplo, si ustedes son el hombrecito que está aquí, van a evaluar a nivel macro a lo mejor 3 posibilidades. Podría ser 3 regiones, 3 provincias, dependiendo del nivel de estudio que estás desarrollando. Si fuera a nivel de la región Apurímac, tal vez evalúes la provincia de Andahuaylas, la provincia de Abancay y la provincia de Chincheros. Y en función de varios criterios que vamos a ver más adelante, tú eliges uno, podría ser Andahuaylas, ¿no? Y en Andahuaylas ya tendrías que buscar una microlocalización que implicaría hacerlo en algún distrito. Podría ser San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera. En el diseño de plantas se hace el análisis de factores. Si vas a instalar la planta debes tomar en cuenta dónde están las materias primas. Para eso vamos a hacer un capítulo completo del estudio de materia prima para determinar la disponibilidad de materia prima para nuestra planta este año y para 10 años. En ese capítulo vamos a hacer uso de la tasa media de crecimiento anual. Es una tasa porcentual estadística y una fórmula sencilla. O también haciendo uso de agregar la línea de tendencia que más se ajuste y según el R cuadrado más cercano a 1 utilizaríamos pues la lineal, la exponencial, la logarítmica, dependiendo. Eso lo vamos a hacer en Excel.
Por otro lado, también asegurarnos que existe energía, medios de transporte, que haya una acción efectiva del Estado, que exista mano de obra disponible y que tan cerca esté al mercado, ¿no? Estos factores van a hacer que uno tome la decisión de elegir una macrolocalización y una microlocalización que se hace con ponderaciones. Se le asigna peso a cada criterio y en función de esos criterios se ponen pesos que finalmente determinan dónde lo vas a ubicar. Aquí hay algunos factores que se suelen utilizar en la macrolocalización. Por ejemplo, estar cerca al mercado, fuentes de abastecimiento, transporte y comunicación, condiciones de clima, suministros, mano de obra y un marco legal jurídico que actualmente existe para el diseño de plantas. No son los únicos, se pueden evaluar más criterios, pero básicamente son los principales. Otro aspecto también importante a nivel de microlocalización tiene que ver con la reglamentación ambiental. Por ejemplo, las plantas no pueden estar ubicadas cerca de ríos, ¿no? 15 metros a partir del eje de río, margen es la faja marginal del río. Tampoco estar cerca a cementerios, ni a mercados, ni a pozos sépticos y etcétera. Según los incentivos del gobierno también, si hay restricciones urbanas en los catastros de cada distrito, cuáles son las características topográficas del terreno para, por ejemplo, construir una planta necesitamos tener un estudio de suelos que normalmente se hace a través de un laboratorio geológico y hay que hacer calicatas en el terreno para determinar unos parámetros de construcción, ¿no? Que sirven para construcción. Básicamente podría ser la capacidad portante del terreno, que está en kilogramos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, la capacidad portante de Santa Rosa en la EPIA es una capacidad portante media, es 2.3 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en función de eso ya se hace uno el diseño a través de un metrado de cargas para determinar cómo va a ser tu planta. Luego también los servicios de agua, luz, el acceso, las carreteras, si son empistadas, si son afirmadas, si son trochas carrozables. Algo importante es prever la ampliación. Uno tiene que prever si va a ampliar o no la planta. Y también lo que va a generar como residuos sólidos, líquidos, de la actividad que vamos a desarrollar. En la agroindustria, básicamente, la contaminación que producimos es los residuos. Si haces un néctar de papaya, por ejemplo, probablemente lo que te va a quedar es la cáscara. Y esa cáscara genera mucha demanda bioquímica de oxígeno al descomponerse. Entonces es un problema. Existe un marco normativo también a nivel internacional y a nivel nacional que es importante conocer. Por ejemplo, tenemos una normativa internacional que ve el tema de emplazamiento, o sea, dónde va a estar ubicada la planta, cómo va a ser la edificación, qué tipo de equipo vamos a poder considerar y los servicios que normalmente utilizamos en la planta, ¿no? Agua, luz, servicio de internet, gas, etc. La norma internacional nos la da la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, que ve el tema de alimentos y agricultura. A nivel internacional, por ejemplo, a nivel de emplazamiento tiene que ser un lugar pues que no existan vectores que te traigan contaminación, ¿no? Como es el caso de cucarachas, palomas, ratones. Tenemos que estar lejos de mercados, tenemos que estar lejos de cementerios,
tenemos que estar lejos de ríos o de sus cauces, por lo menos a 15 metros a partir del eje del río, y también en los desechos, ¿no? Los botaderos municipales, ¿sí? Eso está normado y hay que tomarlo en consideración siempre para evitar problemas posteriores. A nivel de equipos, de hecho que ahora la normativa también está cambiando por este problema del virus, del COVID-19, que lógicamente va a hacer de que utilicemos más acero inoxidable, que tengamos superficies más fáciles de desinfectar, ¿no? Es frecuente ver mayólica en las plantas, es frecuente ver vidrio en los ángulos de las construcciones, también tienen que ser ovaladas. Pues todo eso tenemos que prever a partir de la normativa que tenemos. Y repito, la normativa está cambiando constantemente por este problema actual que estamos teniendo, y que ya no es una bacteria, ya no es una levadura, ya no es un moho, sino ya estamos tratando con un virus. Normalmente nosotros orientábamos nuestro HACCP, POES, o también hacíamos los BPMs pensando pues en peligros físicos, químicos y microbiológicos. Ahora hay que tener mucho más cuidado con el microorganismo, que en este caso es un virus. Ya no es E. coli, ya no son coliformes totales, fecales, ya no es Bacillus cereus, ya no es Staphylococcus aureus, sino estamos tratando ya con un virus que es mucho más problemático. Y nuevamente les menciono de que la normativa actualmente en el Perú y a nivel internacional está cambiando. A nivel internacional también debe existir suministro necesario de agua. Los servicios higiénicos también tienen que estar destinados por género, y lógicamente tiene que haber acceso a una red de desagüe. En Andahuaylas ese es un problema porque no tenemos todavía sectores donde se haga la actividad industrial, ¿no? Seguramente que se está regulando, y con el tiempo veremos pues áreas en las cuales se van a instalar plantas de tipo agroindustrial. Actualmente, como les decía, las plantas se están ubicando pues arbitrariamente en diferentes lugares. Los servicios, tiene que haber luz, tenemos que tener depósitos, incluso tenemos que tener un mecanismo de entrada de aire, de extracción del aire, del ambiente. Eso es frecuente ver en plantas. Muchas veces también hay que cuidar el tema de contaminación. Actualmente en el Perú no tenemos mucha normativa. En su momento lo vamos a revisar con más detalle en la parte que corresponde en el curso, pero como referencia tenemos un reglamento de alimentos y bebidas y el otro que ve el HACCP, que es el HACCP, es el análisis de riesgos y control de puntos críticos. Tenemos un decreto supremo y una resolución ministerial que ve esos temas a nivel nacional. También hay información de otras fuentes, tipo el Ministerio de Agricultura, tenemos el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Producción, etc. ¿Qué es el diseño? El diseño es un análisis previo a la ejecución. En un ciclo de inversión, el diseño de todas maneras corresponde a un estudio de prefactibilidad, o sea, sería una preinversión a nivel privado. Este documento nos va a permitir determinar si es rentable o no la instalación de una planta. Muchas veces, a partir todavía de lo que tenemos como diseño,
se hace un expediente técnico que sería más detalle. Este estudio que vamos a desarrollar en el curso va a corresponder a un tipo de ingeniería básica y a un tipo de ingeniería conceptual. La ingeniería de detalle ya tiene que ver con la elaboración de un estudio definitivo. ¿Qué vamos a involucrar? Por ejemplo, la planificación de todos los recursos. Vamos a tener recursos físicos, humanos, económicos, energéticos y también los sistemas de información que últimamente son muy importantes. Debe procurarse que sea lo más eficiente posible en términos de utilización de recursos. No podemos sobredimensionar la planta, tampoco subdimensionarla. Debemos estar lo más cercano posible al set point, cosa que de este modo, como es una inversión del tipo privado y se supone que vamos a recuperar esa inversión, sea en el menor tiempo posible. Para eso se determina el punto de equilibrio. Involucra una serie de restricciones que harán varios modelos. En realidad, para diseñar una planta, deberíamos evaluar mínimo dos alternativas, que podrían ser, por ejemplo, a nivel de tecnología. Puedo utilizar una tecnología baja, una tecnología alta, dependiendo de qué es lo que quiero en mi producto. Actualmente, como les decía, ya existen empresas que te venden módulos de plantas ya diseñadas prácticamente y que simplemente hay que ensamblarlas. Finalmente, aquí tenemos a manera de ejemplo un caso en el cual la alta gerencia le solicita a usted que realice un diseño de una planta de procesamiento de yogur y para tal efecto le da un plazo máximo una semana. Es muy poco tiempo, una semana. No podría yo diseñar una planta en una semana. Necesitaría mucho más tiempo para hacer el diseño. Un estudio de prefactibilidad requiere mucho tiempo, pero en manera de ejemplo veamos que les piden que propongan la mejor alternativa de diseño. Todo esto nace a partir de una idea, lógicamente, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, vamos a hacer un estudio de materia prima, que es lo principal. Luego vamos a hacer un estudio de mercado. Luego vamos a hacer un estudio de tamaño y localización. Y posteriormente veremos la ingeniería del proyecto. En el curso, si bien es cierto, vamos a tratar de hacer todo o toda la estructura de hacer una planta, nos vamos a centrar más que todo en el factor edificio, es decir, en la disposición de la planta. Y también vamos a intentar hacer el presupuesto porque es bastante trabajo y como estamos en este semestre en particular, vamos a ver si llegamos a hacer el presupuesto y también hacer la evaluación económica y financiera. Para eso, como les decía, hay que recoger información para el diseño. Muchas veces en el estudio de materia prima, mínimo de 5 años hay que tener información pasada, ¿no? Si estoy 2020 ahora, tengo que buscar información de mi materia prima, mínimo de 5 años hacia atrás, ¿no? O sea, 2019, 18, 17, 16 y 15. Eso es importante. Si no la consigues de manera mensual, puedes también conseguir la información de manera anual. Lo mismo también en el caso del estudio de mercado y muchas veces se va a hacer uso de la información estadística que vamos a tener que buscar en internet. Yo les voy a proporcionar la información secundaria que tengo. Por este problema, repito, no vamos a poder hacer recojo de información primaria. Información primaria es de persona a persona, de campo. Se puede hacer con una encuesta, con una entrevista, o recopilar, hacerlo con un focus group, etc. Una lluvia de tormentas, ¿no? En el caso
nuestro vamos a trabajar básicamente con información secundaria. Entonces, queridos estudiantes, a los que no han podido estar conmigo en las clases a través del Zoom, he hecho este video para, de manera resumida, explicarles los detalles de la presentación. No puedo hacer la presentación con más tiempo porque sería muy pesado y demora mucho en subir el archivo al YouTube, así que voy a tratar de hacer videos de entre 20 a 40 minutos con la información puntual y también cuando se requiera, ¿no? Va a haber momentos en que voy a hacer talleres, tal vez utilizando algún programa en especial. Entonces eso yo lo voy a grabar y lo voy a subir para que puedan ver cómo es que he hecho o cómo se determina un determinado valor al momento de hacer un estudio haciendo uso de estadística o de dibujo de ingeniería. Entonces, nuevamente les repito, busquen un tema y ese tema va a tener por título el siguiente: estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de, ahí le ponen el producto y también le ponen dónde. Y a partir de eso, en las clases siguientes iremos viendo todo el estudio de materia prima. La próxima semana ya seguramente vamos a ver la parte del estudio de materia prima y en las sucesivas iremos avanzando según la estructura del curso y abordando también conceptos técnicos, conceptos metodológicos que nos van a permitir desarrollar nuestro estudio. Muchas gracias.